Perdón, hola. Perdón, pero vamos a tener que recortar arbitrariamente porque acá hay como 20 papeluchos flotando por acá y no hay forma. Así que, por lo menos las que son para mí, si no contesto ahora, me escriben al mail con la misma pregunta y se las contesto por mail. ¿Está bien? Hacemos así. ¿Cuál es el nombre de la película recomendada? Temple Grandin. Muy fácil, esa es rápida. Es Temple Grandin. Es el nombre de la persona. Es una película de HBO en la televisión. Pero la encuentran. Está en internet, se ganó 15 Emmys. ¿Emmys? O Grammys, yo no sé cuál es música y cuál es televisión. ¿Cuáles son las evaluaciones para niños? Imagino que son las del diagnóstico, me están preguntando, no lo sé. La verdad es que en niños existen muchas más evaluaciones para hacer pesquisa o cribaje, como se dice, que para hacer diagnóstico. Hay una diagnóstica que la hizo Christopher Gilbert, que se llama el ASDI, Asperger Syndrome Diagnostic Interview, que es una entrevista semiestructurada y es la única en realidad entrevista diagnóstica que existe para chicos. No existe el AAA para chicos, al menos no aún. ¿Qué es? No, sí. Me preguntan acá si se puede salir del diagnóstico de Asperger. Esta pregunta casi imposible, digamos, de responder en el punto donde, a ver, depende de donde uno se pare. Hay mucha gente que considera que el síndrome de Asperger es una variante de personalidad, es una diferente manera de ser. Ahora, ¿nos podemos salir de nuestra manera de ser? Generalmente está bastante, o sea, somos bastante constantes en el tiempo con algunas cuestiones. Así que desde ahí les diría que no. Ahora, ¿qué sería salir? Habría que definir qué sería salir del síndrome de Asperger. O sea, no cumplir más criterios diagnósticos como para ser diagnosticados así. Después, dentro de 10 años les cuento. Las personas con síndrome de Asperger en la adolescencia o adultez, ¿cómo se autoperciben? ¿Se sienten diferentes a los demás? Muy generalmente se sienten diferentes y es donde se dan cuenta, generalmente. Algunos se dan cuenta un poco antes, pero en la adolescencia es el momento donde quizás más se dividen los caminos, ¿no? Y realmente hay mucha de la ansiedad y depresión, que hay otra pregunta relacionada con altos niveles de depresión y ansiedad en personas con Asperger. Me dicen si puede ser que tenga mucho que ver con ese desconocimiento y por lo tanto la falta de tratamiento o inclusión social adecuada. La realidad es que muchas veces esa depresión y ansiedad surge porque se sienten distintos en muchas situaciones. Bueno, ni que hablar todas las personas, digamos, que son hostigadas, ¿sí? Porque si hay algo que es bastante frecuente es que los chicos con Asperger y dentro del espectro en general, digamos, sean hostigados. O sea, no la pasan bien. Y eso muchas veces lleva a una depresión. Así que sí, esos adultos que no habían sido diagnosticados, que siempre se sintieron sapo de otro pozo, esa es un poco la idea. Siempre se sintieron que algo con ellos no era lo mismo que con los demás. Siempre llegan con esa sensación y posiblemente mucho de la depresión y ansiedad está relacionado también con eso, de no sentirse del todo bien con cómo funcionan las cosas habitualmente. Novedades sobre la melatonina para trastornos del sueño o contraindicaciones no, por el momento. Novedades, bueno, depende de qué novedades quieren. Sirve. La novedad, que no es novedad en realidad, pero cada vez salen más estudios de la utilidad, para aquellos chicos que tienen problemas de sueño, de la utilidad de la melatonina en problemas de sueño. Te dejo una voz, lo voy a ordenar ahora. Bueno, ¿podría repetir qué significa OMIC? Órdenes, metidas y contradictorias. La otra es, teniendo en cuenta que existen diferentes niveles de espectro de autismo, para el síndrome de Asperger dentro del tratamiento, ¿cómo incide en que unos estén más o menos adelantados en relación con un comportamiento de normalidad? ¿O lo usual es que se traten individualmente? No la entiendo muy bien la pregunta.
pero el tratamiento es individual. A ver si me la explicás. Ya, buenas tardes. La verdad, mi profesión, soy abogado, padre de un niño con síndrome de Asperger, colombiano. ¿Puedes alejar un poquito más? Y acá acabamos de llegar, ahí, ¿me están escuchando? ¿Bien? ¿Ya? ¿Ya me escuchas? Sí, te escucho, pero entrecortado. Aleja un poquito el micrófono de la boca. A ver, ahí. Bueno, la pregunta era relacionada con si, teniendo en cuenta que existen niveles, diferentes espectros de autismo, como lo vimos en las zonas grisáceas, el tratamiento para ellos se pueden clasificar en algún grupo en especial, o definitivamente se trata de tratamientos individuales. Entiendo. Yo todavía no puedo categorizar los diferentes niveles, aun cuando entienda que hay diferentes niveles en cuanto a qué, en cuanto a interferencia para el desempeño autónomo y eficaz en la vida diaria, ¿cierto? Ese sería, sí. Porque en definitiva, que uno tenga ciertos rasgos, la única importancia que va a tener es si eso lo ayuda a bancarse la vida o le interfiere. Entonces, yo creo que lo que yo estaba planteando ahí es que yo no puedo ponerme a pensar que hay un único núcleo del problema. Yo no puedo pensar solamente en el módulo socioemocional o la teoría de la mente como el generador de todo lo que está sucediendo. Porque lo que yo veo es que hay muchos chicos en donde que tienen ciertas capacidades de entender y de resonar empáticamente en la vida diaria, a lo mejor tienen dificultades. Entonces veo un espectro muy amplio de dificultades. Entonces yo creo que el tratamiento se hace en función de las dificultades que uno encuentra. Entonces todavía es individual. Supongo que la gente que investiga a lo mejor va a poder ir armando grupos de tal forma que uno pueda tener ciertos tratamientos estándar, pero por el momento yo por lo menos no los conozco. Es decir, uno usa diferentes técnicas, conductual, dinámica, juego, diferentes técnicas según lo que vaya a trabajar. ¿Se entendió? Perfecto, muchas gracias. Acá me preguntan si los estudios genéticos en pacientes y hermanos tienen utilidad. En realidad es una pregunta más para un genetista, porque yo hasta ahora de lo que conozco, y hablo por boca de ganso, porque son cosas que he leído, es que no hay todavía un gen identificado relacionado específicamente, concretamente con trastornos del espectro. Se habla de muchos, de 10 u 11, que serían necesarios como para dar esta configuración de dificultades en el desempeño socioemocional, en el uso, en el desempeño en la vida diaria, etcétera, etcétera. Y después, ¿querés? Acá me preguntan si el síndrome de Asperger puede estar asociado a otras patologías como ser psicosis infantil o retraso mental. Acá hay una mezcla un poco de cuestiones. Empiezo por el retraso mental. Hoy por hoy, según DSM-4, y esto es DSM-4, uno de los criterios diagnósticos para el síndrome de Asperger es que el nivel cognitivo sea normal o superior. No puede estar asociado, según DSM-4, a una capacidad limítrofe o retraso mental, a cierta discapacidad. A veces clínicamente encontramos chicos que tienen capacidad limítrofe y que clínicamente se parecen mucho, o sea, son muy Asperger, digamos, clínicamente. Pero si uno se va a ese criterio diagnóstico del DSM-4, supuestamente no podrían coexistir. Si hay retraso mental, no se podría hablar supuestamente de Asperger, punto número 1. Y psicosis infantil, en realidad, a ver, yo creo que es un término viejo y de otra nosología. ¿Sí? Es lo mismo que me pregunten, no sé, ¿puede el síndrome de Asperger estar asociado? No se me ocurre un ejemplo. A ver, si usamos
distintos sistemas. La psicosis infantil viene básicamente del psicoanálisis, que dividen al mundo en cuatro grandes categorías, hasta donde yo sé. Pero neurosis, psicosis, perversión y trastornos del carácter. Si alguien tiene alguna más, me corrige. El DSM, o cualquier DSM o otras estructuras clasificatorias, no manejan obviamente. Entonces, ¿cómo hacemos para comparar dos sistemas clasificatorios distintos? Ahora, yo estoy segura que si le preguntan a un psicoanalista de antaño cómo llama esa persona a una persona que yo llamo autista, les va a decir psicosis infantil. ¿Se entiende? Pero es un término que debería un poco erradicarse. Perdón por los que abogan por el término, pero no es psicosis, hasta donde a mí me enseñaron, era cuando uno tenía como la pérdida de conexión con la realidad, como el juicio de realidad desviado. Corríjanme si hay alguien que, digamos, que sabe más de esto que yo. No es lo mismo. No es lo mismo. No, a mí me parece importante. No, coincido, pero lo que pasa es que probablemente la pregunta viene porque hay chicos que tienen conductas que podrían evocar esas definiciones de psicosis en otras nosologías. Ahora, el punto es que si yo digo psicosis, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Si yo me planteo que a lo mejor esa conducta, que a lo mejor está desajustada en ese momento, está obedeciendo a una dificultad que tiene el chico para inhibir para inhibir el pensamiento, y entonces por ahí está hablando solo, haciendo diálogos internos, evocando a lo mejor diálogos de dibujitos o algo así, como si estuviera recordando, y en vez de hacerlo en forma subvocal, lo hace en voz alta. Es decir, o en determinados momentos que hace ciertos movimientos, y también vos lo ves y está como que está evocando cosas que vio en algún dibujito o algo por el estilo, o pensando en voz alta. Entonces, eso es lo que muchas veces traen. Me llega a mí como consultorio como signo psicótico. Ahora, yo no lo veo como signo psicótico. Si yo lo puedo ver desde esa perspectiva, entonces yo me planteo a dónde intervenir, ¿me entienden? Si yo lo veo como psicótico, ¿qué hago? Eso. ¿Segura? Bueno. No, es que estaba tratando de evitarla, pero... Bueno, me juego. ¿Qué hacemos cuando un niño nos plantea el desinterés a vincularse socialmente? ¿Supone que es una dificultad o que debemos abordar? ¿Cómo? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer, si un chico tiene desinterés en vincularse socialmente, es tratar de ver por qué. Porque puede ser que el desinterés esté dado a lo mejor por temas, como decía antes en el chico ese, que tienen que ver con lo sensorial. Este chico que tenía unos trastornos de conducta y estaba recontramedicado, eran terribles los trastornos de conducta. Cuando le suprimimos la escuela, a pesar de que tiene 7 años, le suprimimos la escuela, por lo menos por el momento, y se empieza a trabajar desde lo sensorial y la conducta cambió. No dejó de ser, qué sé yo, lo que era, pero la conducta cambió. La dificultad para vincularse socialmente tiene que ver a lo mejor con lo que decía este chico, que no soportaba cómo hablaban los compañeros, también sensorial, o con la dificultad que puede tener un chico que tiene determinados signos que podríamos decir, no sé si tocoides, pero son como adicciones conductuales, como una conducta de adicción, como la necesidad de hacer ciertas cosas de determinada manera. Y además, con capacidad para evaluar el impacto que eso produce en los demás. Entonces, ese chico va a tratar de evitar lo social, va a tratar de evitar la exposición social. Entonces, ¿qué? ¿Lo vamos a obligar o vamos a trabajar, en todo caso, esa supuesta adicción conductual, por llamarlo de alguna manera? ¿Es un proyecto de vida? ¿Es
directamente este chico no tiene la noción de recompensa social, es decir, para él lo social es aversivo en sí mismo. Es decir, acá, para saber cómo intervenir, uno tendría que saber cómo es la persona, a qué se debe esto, y también ver si se puede intervenir. ¿Acaso hay que intervenir siempre? Si un chico puede evolucionar con una mínima exposición social, porque más a lo mejor le hace daño le hace daño, ¿por qué lo vamos a exponer? En todo caso, uno podrá ir ayudándolo para ver si encuentra gratificación en lo social, pero no en la exposición. Entonces, miren, la pregunta está buena, es compleja, pero es para charlar un rato. Porque no hay un solo motivo posible para no querer estar con los demás. Hay muchos. Les pido disculpas a todas aquellas preguntas que no fueron contestadas y especialmente les pido... Perdón. Y les pido a aquellos cuyas preguntas apuntaban más a cosas de diagnóstico, de tratamiento o asesoramiento en general, que se pongan en contacto directamente con la asociación. Les pido, por último, un fuerte aplauso para la doctora Ratazzi y el doctor García Coca. Gracias.